Hola, soy Elena. 13 años. Ese es el tiempo que mi único hijo me condenó al silencio, a la inexistencia, todo porque me negué a darle los ahorros de mi vida para uno de sus negocios de alto riesgo. Me borró de su mundo como si yo nunca hubiera existido, convirtiéndome en un fantasma en mi propia familia. Fue un castigo desproporcionado, una herida que nunca dejó de sangrar en la soledad de mis días. ¿Alguna vez has sentido que la persona que más amas te trata como si no valieras nada, como un simple obstáculo en su camino? Antes de contarte cómo apareció en mi puerta 13 años después, con una sonrisa falsa y una maleta en la mano, déjame un comentario diciéndome desde dónde me estás viendo y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte lo que pasó cuando le mostré que mi dignidad no tenía precio. El conflicto comenzó en la cocina de mi antiguo y modesto apartamento en Westchester, un lugar que olía a café recién hecho y a los libros que fueron mi refugio durante toda mi vida como bibliotecaria. Pedro, mi hijo, llegó con Catalina, su esposa, con una propuesta que sonaba más a exigencia que a petición. Querían que les diera hasta el último centavo que mi esposo Andrés y yo habíamos ahorrado. Era para invertir en un negocio de importación, algo vago y lleno de promesas vacías. Cuando le dije que no, que ese dinero era mi seguridad, su rostro se transformó. Catalina susurró algo en su oído, y él, con una frialdad que me heló los huesos, me acusó de no creer en él, de ser un ancla que lo arrastraba hacia el fracaso. Esa fue la última vez que lo vi en más de una década. Los años que siguieron fueron un desierto de silencio. Al principio, intenté llamar, escribir, enviar regalos de cumpleaños que nunca fueron agradecidos. Cada intento era como gritar contra una pared de indiferencia. El golpe más duro fue cuando nació mi nieta. Le escribí una carta con todo el amor que una abuela puede sentir, la metí en un sobre junto con un pequeño sonajero de plata que había sido mío. La carta me fue devuelta, con la palabra rechazado estampada en el frente. Esa carta amarillenta, nunca abierta, se convirtió en el símbolo de mi dolor. La guardé en una vieja caja de madera junto a las fotos de Andrés, como un recordatorio constante de un amor que solo viajaba en una dirección y que nunca llegó a su destino. En mis noches más oscuras, cuando la soledad se sentía como un peso físico sobre mi pecho, hablaba con la fotografía de mi esposo Andrés que siempre tenía en mi mesita de noche. Él había sido mi roca, mi equilibrio. Murió 5 años antes de la gran ruptura, y a veces pensaba que si él hubiera estado allí, nada de esto habría sucedido. Andrés tenía una forma de ver a través de las personas, de entender sus verdaderas intenciones. Siempre me decía, con su voz tranquila y firme, Elena, tu dignidad es lo único que nadie te puede quitar, a menos que tú misma la entregues. Esas palabras se convirtieron en mi mantra, un salvavidas al que me aferraba mientras me ahogaba en la culpa y la confusión, preguntándome qué había hecho tan mal para merecer tal castigo de mi propio hijo. Mi vida se redujo a una rutina predecible y solitaria en aquel pequeño apartamento. Los días pasaban entre las estanterías llenas de libros, las visitas al mercado local y las tardes sentada en el balcón viendo pasar la vida de los demás. Me sentía atrapada en un limbo, esperando una llamada que nunca llegaba, un perdón que quizás no merecía o que nunca se ofrecería. La culpa me carcomía. Repasaba una y otra vez nuestra última conversación buscando mis errores, mis fallos como madre. Fui demasiado estricta, no le di suficiente, debí haberle dado el dinero arriesgando mi futuro por una pizca de su afecto. Estas preguntas eran mis compañeras constantes, fantasmas que me susurraban al oído que yo era la única responsable de mi propio abandono. Entonces, un martes por la mañana, cuando mi vida parecía haberse estancado para siempre, el mundo se puso patas arriba. Recibí una llamada de un abogado de Chicago, una prima lejana de mi madre.
Una mujer a la que apenas recordaba de una reunión familiar en mi infancia, había fallecido sin herederos directos y me había nombrado a mí como su única beneficiaria. Al principio pensé que era una estafa, pero no lo era. De un día para otro, yo, Elena, la bibliotecaria jubilada que contaba cada centavo, me convertí en la dueña de una fortuna considerable y de una enorme y lujosa mansión en Coral Gables. La noticia me dejó sin aliento, no por la emoción de la riqueza, sino por el vértigo del cambio. Mi vida simple y predecible había terminado. Mudarme fue una experiencia surrealista. Pasar de mi acogedor y abarrotado apartamento, donde cada objeto contaba una historia, a esa casa inmensa y minimalista fue un shock cultural y emocional. Las habitaciones eran tan grandes que mis pasos producían eco en el mármol frío. Las paredes blancas y vacías parecían mirarme, esperando a que las llenara con una vida que ya no tenía. La mansión, en lugar de traerme consuelo, al principio solo magnificó mi soledad. Era un palacio hermoso y vacío, un recordatorio de todo lo que me faltaba, una familia con quien compartirlo, risas que llenaran los pasillos, el calor de un hogar que el dinero no podía comprar. Me sentía como una extraña en mi propia vida, una impostora en un escenario de lujo. Sabía que era solo cuestión de tiempo. En el mundo de hoy, un secreto como una herencia multimillonaria no dura mucho. Imaginé que algún pariente lejano lo publicaría en Facebook o que el nombre de mi prima en un obituario en línea conduciría inevitablemente a mí. Un nudo de ansiedad se instaló en mi estómago. Durante 13 años había anhelado cualquier tipo de contacto, cualquier señal de que mi hijo pensaba en mí. Ahora, la posibilidad de que ese silencio se rompiera me llenaba de pavor, porque en el fondo de mi corazón sabía que si Pedro y Catalina volvían a buscarme, no sería por amor, sería por la misma razón por la que se fueron, el dinero. La idea me enfermaba, pero no podía ignorarla. Aún así, una pequeña y tonta parte de mí albergaba una chispa de esperanza. Quizás estaba siendo demasiado cínica. Quizás la noticia de mi nueva vida sería el catalizador que necesitaban para reflexionar, para darse cuenta de los años perdidos. Tal vez, solo tal vez, se presentarían en mi puerta con un arrepentimiento genuino, listos para reconstruir los puentes que ellos mismos habían quemado. Empecé a mirar mi teléfono con más frecuencia, a sobresaltarme con cada llamada de un número desconocido. Me aferraba a la fantasía de una reconciliación, ignorando la voz de la experiencia y el recuerdo de las palabras de Andrés, preparándome sin saberlo para la prueba final de mi vida. Y entonces, el día que tanto temía y, en secreto, anhelaba, finalmente llegó. Sucedió en una tarde de martes, tan soleada y tranquila como cualquier otra en Coral Gables. Estaba en la biblioteca de mi nueva casa, un espacio lleno de luz que daba al jardín, intentando perderme en una novela de Isabel Allende, cuando el sonido de un motor potente y arrogante rompió el silencio. Me asomé por la ventana y lo vi. Un BMW negro y reluciente, tan fuera de lugar en la quietud de mi calle como un grito en una catedral. Mi corazón dio un vuelco. Una parte de mí, la parte tonta y esperanzada, susurró: quizás es él, quizás viene a pedir perdón. Pero la otra parte, la que había vivido 13 años de silencio, sabía la verdad. El miedo y la resignación se mezclaron en mi garganta, formando un nudo amargo que apenas me dejaba respirar. De la puerta del conductor salió Pedro. No era el joven lleno de sueños inciertos que recordaba, sino un hombre de 50 años con el cabello ralo y una expresión de impaciencia grabada en el rostro. Vestía un traje caro que parecía un poco apretado, como si intentara encajar en una vida que no le pertenecía del todo. Detrás de él, del lado del pasajero, emergió Catalina,
con unas gafas de sol enormes que ocultaban sus ojos, pero no la sonrisa de suficiencia que se dibujaba en sus labios. Miraba la casa de arriba abajo, no con admiración, sino con el ojo calculador de un tasador. Abrieron el maletero y sacaron 2 maletas grandes. En ese instante, cualquier fantasía de reconciliación se hizo polvo. No venían a visitarme, venían a instalarse, venían a cobrar. Caminé hacia la puerta principal. Mis pies se sentían pesados sobre el mármol frío. Cada paso era un eco de los años perdidos. Abrí la puerta justo cuando Pedro levantaba la mano para tocar el timbre. Nos quedamos mirando por un segundo que pareció una eternidad. En sus ojos no vi ni una pizca de arrepentimiento, ni una sombra de afecto. Solo había una fría determinación, la misma que vi en la cocina de mi viejo apartamento 13 años atrás. No hubo un «Hola, mamá». No hubo un «¿Cómo has estado?». Nada. El silencio entre nosotros era un abismo, lleno de palabras no dichas y heridas nunca curadas. Él rompió el hielo, pero no de la manera que una madre esperaría después de más de una década de ausencia. «Veo que te ha ido bien», dijo, su voz con un tono que mezclaba sarcasmo y resentimiento. Luego, sin esperar respuesta, pronunció las palabras que se clavarían en mi memoria para siempre. «Soy tu hijo. Tengo derecho a algo. Nos quedaremos aquí. Tienes mucho espacio de sobra». No era una pregunta, no era una sugerencia, era un decreto. En ese momento dejé de ser su madre y me convertí oficialmente en un recurso, en una propiedad a la que él creía tener derecho por sangre. La humillación fue tan profunda y tan aguda que, por un instante, me robó el aliento. Era la confirmación de mi peor miedo. Mi existencia para él solo tenía valor si venía acompañada de un cheque. Catalina se acercó, quitándose las gafas de sol para revelar una mirada triunfante. «Elena», dijo con una familiaridad que me revolvió el estómago, «la casa es preciosa». Siempre supimos que Pedro merecía algo así. Su comentario fue como echar sal en la herida. Ellos no habían construido nada de esto, no habían trabajado por ello. Simplemente aparecían ahora, con sus maletas y su sentido de merecimiento, listos para ocupar un espacio que no les correspondía, ni física ni emocionalmente. Eran invasores, y yo, en mi propia casa, me sentí de repente como una extraña, una guardiana de un tesoro que ellos venían a reclamar. El peso de su codicia era casi palpable en el aire húmedo de la tarde, y entonces algo dentro de mí cambió. Fue como si un interruptor se accionara en mi alma. El dolor agudo que me había acompañado durante 13 años, la culpa que me susurraba por las noches que yo había fallado como madre, todo eso, de repente se desvaneció. En su lugar sentí una calma gélida, una claridad tan intensa que me sorprendió. Por primera vez los vi sin el velo del amor maternal. Vi a 2 extraños codiciosos en mi puerta, con una visión de la vida tan vacía y superficial que casi me dieron lástima. En ese silencio, las palabras de mi esposo Andrés resonaron en mi cabeza con una fuerza increíble. Tu dignidad es lo único que nadie te puede quitar, a menos que tú misma la entregues. Y supe, con una certeza absoluta, que no se la iba a entregar. Mientras los observaba, esperando mi respuesta, la imagen de la carta amarillenta apareció en mi mente con una nitidez dolorosa. Recordé mis manos temblorosas al escribirla, la esperanza que puse en cada palabra dirigida a una nieta que nunca conocería. Recordé el peso del sonajero de plata en mi palma, un pequeño tesoro familiar destinado a ser rechazado. Esa carta, guardada en su caja de madera, no era solo un símbolo de mi amor ignorado, era la prueba irrefutable de que lo único que yo tenía para ofrecerles, mi corazón de madre y abuela, nunca les interesó.
Ahora estaban aquí, no por mi amor, sino por las paredes que me rodeaban y las cifras de mi cuenta bancaria. Esa constatación no me rompió. Al contrario, forjó mi determinación en acero. Una sonrisa se dibujó en mis labios, una sonrisa que no llegó a mis ojos. Era una máscara de cortesía que ocultaba la tormenta de resolución que se gestaba en mi interior. Claro, dije, mi voz sorprendentemente firme y serena. Pasen, por favor, no se queden en la puerta. Mi calma los desconcertó. Podía verlo en la forma en que intercambiaron una mirada rápida, una mezcla de confusión y triunfo. Probablemente esperaban lágrimas, ruegos o una discusión acalorada. No esperaban esta aceptación tranquila, esta compostura que les arrebataba el control de la situación. Les abrí la puerta de par en par, invitándolos a entrar en mi casa, pero, sin que ellos lo supieran, también los estaba invitando a entrar en mi trampa. Entraron arrastrando sus maletas, el sonido de las ruedas sobre el mármol pulido era una profanación en el silencio de mi hogar. No esperaron a que les ofreciera un recorrido. Catalina dejó su bolso sobre una consola antigua y comenzó a caminar por el vestíbulo, tocando un jarrón de cristal, mirando hacia el techo alto. Necesitaremos redecorar un poco, comentó, como si estuviera hablando sola. Esto es demasiado impersonal. Pedro, por su parte, se asomó a la sala de estar y soltó un silbido de admiración. Debes tener un buen seguro para todo esto, dijo, mirándome de reojo. No estaban viendo un hogar, estaban haciendo un inventario. Cada palabra, cada gesto era una nueva capa de injusticia que, lejos de aplastarme, me daba más fuerza. Pedro se detuvo frente a un cuadro abstracto que colgaba en la pared principal y se volvió hacia mí, su tono volviéndose falsamente protector. Menos mal que llegamos a tiempo, mamá. A tu edad, sola en un lugar tan grande, es peligroso. Como tu único hijo y heredero natural, es mi deber asegurarme de que todo esté en orden. Imagina los problemas legales si algo te pasara y nadie de la familia estuviera aquí para manejar las cosas. Ahí estaba, la amenaza velada, el recordatorio de su supuesto derecho. Estaba estableciendo su posición no como un hijo preocupado, sino como un administrador en espera. La estaca financiera y legal estaba clavada sobre la mesa, y yo sabía que tenía que jugar mi mano con la misma frialdad con la que él jugaba la suya. Los observé por un momento más, 2 buitres circulando en mi sala de estar, y la última pizca de vacilación se disolvió. Ya no sentía el peso de la historia, solo la ligereza de una decisión tomada. Con la misma sonrisa serena, hice un gesto hacia la sala de estar principal, un espacio amplio con sofás blancos y una gran mesa de centro de cristal. Por favor, siéntense, deben estar cansados del viaje, les traeré un poco de agua. Ellos asintieron, satisfechos, creyendo que la batalla estaba ganada. Mientras caminaba hacia la cocina, no sentía nervios, sino un extraño poder. No me dirigía a buscarles agua, me dirigía a buscar el arma que había guardado durante 13 años. El único objeto que podía poner fin a esta farsa de una vez por todas. La función estaba a punto de comenzar y yo era la directora. Entré en la cocina, un espacio de acero inoxidable y mármol blanco que parecía más un laboratorio que el corazón de un hogar. Mis pasos no hicieron ruido. Ellos, en la sala, esperaban su vaso de agua, el tributo inicial de mi rendición. Pero yo no fui al refrigerador. Me dirigí a un pequeño cajón junto a la despensa, uno que había designado para mis tesoros más íntimos, los únicos objetos que traje de mi antigua vida. De allí saqué la vieja caja de madera que Andrés me había regalado en nuestro primer aniversario. No pesaba casi nada, pero para mí contenía el peso de 13 años de dolor. Al tocar la madera pulida y familiar, sentí la fuerza de mi esposo conmigo, susurrándome que estaba haciendo lo correcto. La caja, cálida y llena de historia, era un ancla en la fría inmensidad de mi nueva riqueza.
Regresé a la sala de estar, sosteniendo la caja con ambas manos, como si fuera una ofrenda sagrada. Se quedaron en silencio al verme. Pedro frunció el ceño, impaciente. Catalina me miró con una curiosidad teñida de desdén. «¿Qué es eso, Elena? ¿Las joyas de la familia?», preguntó con una sonrisita burlona. Su comentario, tan predeciblemente materialista, solo sirvió para reafirmar mi propósito. No respondí a su burla. En lugar de eso, caminé con una lentitud deliberada hacia la mesa de centro de cristal, el único mueble que separaba nuestros mundos, y deposité la caja sobre su superficie con un suave y definitivo clac. El sonido, aunque pequeño, pareció resonar en la habitación, un punto final a su arrogancia y un comienzo para mi verdad. «Antes de servirles cualquier cosa», dije, mi voz sonando extrañamente ajena, más fuerte de lo que me sentía. «Hay algo que necesito que vean, algo que me pertenece y que, de alguna manera, también les pertenece a ustedes». Me senté en el sofá de enfrente, colocando mis manos sobre mis rodillas, asumiendo una postura de calma que no sentía del todo, pero que necesitaba proyectar. Era una actriz en la obra final de mi vida y no podía permitirme olvidar mi papel. Ellos intercambiaron una mirada rápida. En sus ojos ya no había solo codicia, sino también una pizca de incertidumbre. Por primera vez desde que llegaron, no tenían el control total del guión, y eso los incomodaba visiblemente. Pedro, siempre ansioso por dominar cualquier situación, carraspeó y se inclinó hacia adelante, adoptando un tono condescendiente. «Mamá, por favor, no tenemos tiempo para juegos sentimentales. Hay asuntos serios que discutir. El papeleo de esta casa, la herencia, los impuestos. Catalina y yo hemos estado investigando y es crucial actuar rápido. Necesitamos establecer un plan para administrar todo esto». Sus palabras eran como piedras, cada una un golpe a la memoria de lo que alguna vez fuimos. No estaba hablando con su madre, estaba informando a una clienta reacia, a un obstáculo que debía ser gestionado. Hablaba de administrar mi vida como si fuera una empresa en quiebra que él venía a rescatar. Fue en ese preciso instante que el universo me dio la señal que no sabía que necesitaba. Mientras Pedro pontificaba sobre su supuesta responsabilidad filial, el teléfono de Catalina, que había dejado sobre la mesa de cristal, vibró y la pantalla se iluminó. Estaba en un ángulo perfecto para que yo pudiera leerlo. El nombre del remitente era Abogado, Plan B. Y debajo, la vista previa del mensaje decía: «Si se niega, procedemos con la demanda de incapacidad. Tengo los informes listos». Mi respiración se detuvo por un segundo. Plan B. Demanda de incapacidad. Informes listos. Las piezas del rompecabezas encajaron con una claridad brutal y nauseabunda. No habían venido a pedir, habían venido a tomar, y si yo me negaba, estaban preparados para destruirme, para declararme incompetente y arrebatarme todo por la fuerza. Una ola de frío helado recorrió mi cuerpo, pero mi rostro permaneció impasible. La máscara de serenidad se adhirió a mi piel, convirtiéndose en una segunda naturaleza. La pequeña y estúpida esperanza que aún se escondía en algún rincón oscuro de mi corazón se extinguió para siempre, dejando solo cenizas y una determinación de acero. Ya no se trataba de una injusticia familiar, de un hijo ingrato. Esto era una guerra, una emboscada cuidadosamente planeada. Habían traído maletas, sí, pero su verdadero equipaje era un arsenal de tácticas legales diseñadas para despojarme no solo de mi dinero, sino también de mi autonomía y mi dignidad. El dolor de los 13 años de silencio no era nada comparado con la traición de ese momento. Catalina se abalanzó sobre el teléfono como si fuera una serpiente venenosa, pero su movimiento fue una fracción de segundo demasiado tarde. Vio en mis ojos que yo había visto. El pánico cruzó su rostro por un instante, una grieta en su fachada de superioridad, antes de que lo ocultara con una mueca de irritación.
Son cosas del trabajo, siempre molestando, murmuró, guardando el teléfono en su bolso con manos temblorosas. No se atrevió a mirarme. El aire en la habitación se volvió denso, pesado, cargado de la electricidad de su mentira expuesta. Pedro, completamente ajeno al drama silencioso que acababa de desarrollarse, seguía hablando, su voz un zumbido monótono de codicia. Como te decía, continuó, lo más sensato es que me nombres copropietario de las cuentas principales. Es por tu bien, mamá. Para protegerte. A tu edad eres vulnerable a estafadores y gente que quiera aprovecharse de ti. La ironía era tan espesa que casi podía saborearla. Me advertía sobre los depredadores que acechaban afuera, sin darse cuenta de que los tenía sentados en mi propia sala de estar, planeando devorarme viva. Su discurso protector era el insulto final, la capa de falsa preocupación sobre un núcleo de malicia pura. Me miraba con lo que él creía que era una expresión de amor filial, pero yo solo veía los ojos de un ladrón evaluando su botín. Finalmente, cuando hizo una pausa para respirar, tomé la palabra. Mi voz salió tranquila, pero con un filo cortante que lo hizo callar de inmediato. No te preocupes por mi patrimonio, Pedro. He aprendido a cuidarlo muy bien. Lentamente, con un gesto teatral que no sabía que poseía, deslicé mis dedos sobre la tapa de la caja de madera. Estaba lista. La revelación del plan B no me había debilitado. Me había dado la armadura que necesitaba. Este patrimonio, dije, dando un suave golpecito a la caja, es el único que realmente me ha importado durante los últimos 13 años. Y creo que ya es hora de que entiendan su verdadero valor. Levanté la vista y los miré a ambos, primero a mi hijo, luego a su esposa. La confusión y la alarma comenzaban a reemplazar la arrogancia en sus rostros. El equilibrio de poder se había invertido de forma silenciosa pero irrevocable. Ya no era la viejecita frágil y solitaria que esperaban encontrar. Era la dueña de la casa, la guardiana de la memoria y la jueza de su destino. Ahora, concluí, permitiendo que una sonrisa gélida se dibujara en mis labios. Creo que ya no tienen sed de agua, ¿verdad? Porque lo que estoy a punto de servirles es un trago de memoria. Y les advierto, es increíblemente amargo. Con eso puse mis manos en los pequeños pestillos de la caja, lista para abrirla y desatar el pasado. Los pestillos de la caja de madera hicieron un clic metálico, un sonido seco y definitivo que cortó el aire denso de la sala. El silencio que siguió fue casi ensordecedor. Pedro y Catalina se quedaron inmóviles, sus ojos fijos en la caja como si contuviera una bomba a punto de estallar. La arrogancia se había evaporado de sus rostros, reemplazada por una mezcla de impaciencia y una incipiente ansiedad. Podía sentir su confusión. Esperaban una negociación, una capitulación, quizás algunas lágrimas de anciana solitaria. No esperaban un ritual, no esperaban un misterio. En ese momento, la inmensa sala de estar de mármol y cristal se había convertido en mi escenario, y ellos, por primera vez en 13 años, no eran más que espectadores en mi obra, esperando nerviosamente que se levantara el telón. Pedro, fiel a su naturaleza, fue el primero en intentar romper el hechizo, en tratar de arrebatarme el control de la narrativa. Soltó una risa forzada, un sonido hueco que no encajaba en la solemnidad del momento. «Mamá, por favor, déjate de melodramas. ¿Qué es esto? ¿Un viejo álbum de fotos? No tenemos tiempo para juegos sentimentales. Como te dije, hay asuntos importantes que organizar». Su intento de menospreciar el momento, de pintarme como una anciana senil perdida en sus recuerdos, era tan transparente que casi me provocó una sonrisa. Sin saberlo, estaba dándole más fuerza a mi resolución, recordándome exactamente por qué estaba haciendo esto. Estaba reforzando con cada palabra condescendiente la validez de su plan B. Ignoré por completo su comentario, como si fuera el zumbido de un insecto molesto. Con una lentitud deliberada,
Levanté la tapa de la caja. El interior olía a cedro y a tiempo guardado. No había joyas ni títulos de propiedad, solo un par de objetos modestos que representaban la vida que me habían robado. Unos zapatitos de bebé de lana que yo misma tejí para Pedro. Una fotografía en blanco y negro de Andrés y yo, jóvenes y sonrientes en la playa de Key Biscayne. Un mechón de mi propio cabello de cuando era niña, atado con una cinta de seda azul. Cada objeto era un ancla en mi memoria, un testimonio silencioso de un amor que había sido real, mucho antes de que el dinero lo envenenara todo. Dejé que mis dedos rozaran cada uno de ellos, un último adiós a la madre que una vez fui. Mis dedos se detuvieron sobre el último objeto en el fondo de la caja. Lo saqué con un cuidado casi reverencial. Era un sobre de papel manila, ahora amarillento y frágil por el paso del tiempo. La dirección, escrita con mi caligrafía temblorosa de hace más de una década, era perfectamente legible, pero lo que dominaba la superficie era el sello rojo y brutal de la oficina de correos. Rechazado. Lo sostuve en mi mano por un instante, sintiendo el peso no del papel, sino de los 13 años de silencio que representaba. Era la evidencia física de mi inexistencia para ellos, el certificado de mi exilio. Coloqué el sobre en el centro de la mesa de cristal, justo entre su mundo de codicia y mi mundo de recuerdos. No dije nada. Dejé que el objeto hablara por sí mismo. Catalina, siempre más rápida y astuta que mi hijo, se inclinó hacia adelante, entrecerrando los ojos. Su voz goteaba desdén. Por el amor de Dios, Elena, ¿una carta? ¿Nos vas a leer un poema sobre los años perdidos? Pedro tiene razón, esto es ridículo. Hay propiedades, inversiones, cuentas que necesitan atención inmediata. No podemos perder el tiempo con estas baratijas sentimentales. Su palabra, baratijas, resonó en mi cabeza. Para ella, todo lo que no tuviera un signo de dólar delante era basura, un estorbo. Su desprecio era tan puro, tan sin adornos, que me liberó de la última pizca de duda. Ella no entendía y nunca entendería que esa baratija era infinitamente más valiosa que toda la mansión que la rodeaba. En ese instante, la imagen del mensaje en su teléfono volvió a mi mente con una claridad cegadora. Demanda de incapacidad. Comprendí que este acto no era solo para mostrarles mi dolor, era un acto de autodefensa. Estaban listos para declararme loca, para despojarme de mi mente y mi voluntad con tal de quedarse con mi fortuna. Las palabras de Andrés resonaron en mi alma, no como un consuelo, sino como una orden de batalla. Tu dignidad es lo único que nadie te puede quitar, a menos que tú misma la entregues. Mi plan, que hasta ese momento había sido una nebulosa de dolor y resolución, se cristalizó. Esta carta no era una súplica, no era un reproche, era una sentencia. Y yo era la jueza. Levanté la vista, mi mirada encontrándose primero con la de Catalina, luego con la de Pedro. Mi voz, cuando finalmente hablé, era tan fría y pulida como el mármol bajo mis pies. Esta caja, Pedro, dije, haciendo un leve gesto hacia los recuerdos que había expuesto, contiene todo lo que intenté darte durante 13 años. No el dinero que me exigiste, sino algo que creía más importante. Contiene la única herencia que yo, la bibliotecaria jubilada, tenía para ofrecerte. No eran acciones ni propiedades, era amor, era una familia, era una abuela para tu hija. Cada palabra era un golpe preciso, diseñado para desmantelar la fachada de su supuesta rectitud filial y exponer la verdad desnuda de su avaricia. Con un movimiento suave, deslicé el sobre amarillento a través de la superficie de cristal de la mesa.
El sonido del papel arañando el vidrio fue agudo y discordante en el silencio de la habitación. Se detuvo justo frente a él. Esto, continué, mi voz sin un atisbo de temblor, es para ti. Aunque, para ser precisos, no era para ti. Era para mi nieta, en su primer cumpleaños, la niña que lleva tu sangre, la que nunca me permitiste conocer, la que, a pesar de todo, amé desde el momento en que supe que existía. Le envié mi corazón en este sobre junto con un pequeño sonajero de plata que había sido mío, y esto es lo que me devolviste. Mi dedo índice tocó suavemente la palabra estampada en rojo. Rechazado. Pedro bajó la mirada hacia la carta como si fuera una serpiente. Su rostro, normalmente lleno de una confianza arrogante, estaba pálido y tenso. No se atrevió a tocarla. Podía ver la lucha en sus ojos, el instinto de negarlo todo, la ira al ser confrontado y quizás, solo quizás, una minúscula y atrofiada semilla de vergüenza. Catalina, a su lado, lo miraba con furia, sus labios apretados en una línea delgada. Estaban atrapados. Su plan de una toma de control tranquila y condescendiente se había descarrilado por completo. La narrativa ya no les pertenecía. Este simple trozo de papel viejo había desequilibrado todo su universo calculado, convirtiéndolos en los acusados en su propio juicio. Finalmente me puse de pie. El movimiento fue lento, deliberado. El crujido de mis articulaciones un testimonio de mi edad, pero mi postura era erguida, inquebrantable. No es necesario que la abras, dije, mi voz adquiriendo un tono de finalidad. El contenido ya no importa. El mensaje está en el exterior. Es la historia de los últimos 13 años. Rechazado. Caminé hacia el gran ventanal que daba al jardín trasero, dándoles la espalda por un momento. No era una retirada, era una pausa estratégica, un momento para respirar el aire de mi libertad antes de pronunciar la sentencia final. La luz del sol de la tarde entraba a raudales, iluminando las motas de polvo que bailaban en el aire, cada una un segundo de mi vida recuperada. El clímax estaba cerca, y yo, por primera vez en mucho tiempo, estaba lista. Me di la vuelta lentamente, enfrentándolos de nuevo. La luz del sol que entraba por el ventanal creaba un halo a mi alrededor, pero me sentía todo menos angelical. Me sentía como una montaña, inamovible después de un terremoto. Hablaste de derechos, Pedro, dije, mi voz resonando en el silencio de la sala. El derecho de un hijo. Permíteme que te hable de mis obligaciones como madre. Mi única obligación era amarte, protegerte y enseñarte la diferencia entre el valor y el precio. Fallé en lo último, evidentemente, pero mi amor te lo di sin condiciones. Lo tenías todo y lo rechazaste. Mi mirada se posó en la carta sobre la mesa, el testigo silencioso de mi verdad. Ya no sentía dolor al mirarla, solo una extraña y lejana tristeza, como si estuviera viendo la reliquia de una vida que ya no era la mía. El rostro de Pedro se contrajo en una mueca de incredulidad y furia. Esto es ridículo. ¿Nos haces venir hasta aquí? ¿Nos dejas entrar solo para darnos un sermón? Somos tu familia. Catalina, a su lado, soltó una risa cortante, llena de veneno. Tu familia, a la que le negaste ayuda cuando más la necesitaba. No te equivoques, Pedro. No está enojada, está senil. Toda esta fortuna se le ha subido a la cabeza. Probablemente ni siquiera sabe lo que está diciendo. Sus palabras eran un eco perfecto del mensaje que había leído en su teléfono. La acusación de incapacidad ya no era un plan secreto, era un arma que estaban desenvainando frente a mí. La confirmación, tan cruda y brutal, fue el último clavo en el ataúd de cualquier posible reconciliación. ¿Senil?, repetí, y una sonrisa genuina, aunque helada, se dibujó en mis labios por primera vez. No, Catalina,
al contrario. Nunca en mi vida he tenido las cosas tan claras como en este momento. Me acerqué de nuevo a la mesa de centro, pero esta vez no toqué la caja ni la carta. Puse mis manos sobre la fría superficie de cristal, apoyándome ligeramente, como una general sobre un mapa de batalla. Ustedes no vinieron a ver a su madre o a su suegra. Ustedes vinieron a auditar un patrimonio. Vinieron con maletas, sí, pero también con abogados y un plan B por si la viejecita no cooperaba. Lo vi en tu teléfono, querida. La demanda de incapacidad, los informes listos. ¿Creías que no me daría cuenta? El color desapareció del rostro de Catalina. Su boca se abrió y se cerró, sin que saliera ningún sonido. El jaque mate había sido declarado. Pedro la miró, luego a mí, su cerebro tratando de procesar la magnitud de su error. Su arrogancia se desmoronó, dejando al descubierto al hombre débil e inseguro que siempre había sido, el niño que necesitaba la aprobación de otros para sentirse valioso. Mamá, eso no es... Ella solo tartamudeaba, buscando una excusa, una mentira que pudiera remendar la situación, pero ya no había hilos que coser. El tejido de nuestra relación se había podrido por completo. Lo interrumpí, no con dureza, sino con una finalidad tranquila que era mucho más devastadora. No te molestes en mentir, Pedro. Ya no es necesario. El juego ha terminado. Me enderecé, sintiendo que me quitaba de encima el peso de 13 años de preguntas sin respuesta, de culpas autoimpuestas. Mi esposo Andrés, continué, y la mención de su nombre pareció llenar la habitación con una presencia cálida y protectora. Solía decir que la dignidad es la única herencia que nadie puede quitarte, a menos que tú misma la entregues. Durante 13 años casi la entrego. Me ahogué en la culpa, pensando que yo había hecho algo mal. Pero hoy, ustedes me la han devuelto. Me han mostrado que el problema nunca fui yo. El problema fue su corazón, un espacio tan pequeño que no cabía nada que no tuviera un signo de dólar. Miré a mi hijo, no con odio, sino con una profunda y definitiva lástima. Estaba persiguiendo una riqueza que lo dejaba cada vez más pobre en todo lo que de verdad importaba. Era un hombre hueco, vestido con un traje caro. Catalina fue la primera en recuperarse, su pánico transformándose en una furia helada. Te arrepentirás de esto, Elena, te lo juro. No tienes idea de con quién te estás metiendo. Tenemos derechos. Pedro es tu único heredero. La ley está de nuestro lado. Su amenaza flotó en el aire, vacía y patética. Se aferraba a las reglas de un mundo materialista que ya no tenía jurisdicción en mi sala de estar. Yo operaba bajo una ley diferente ahora, una ley de autorrespeto y paz interior. Su mundo de demandas y derechos ya no podía tocarme. Era como ver a un niño haciendo una rabieta, amenazando con contener la respiración. Podía gritar todo lo que quisiera, pero el aire que yo respiraba ahora era mío y solo mío. Con una calma que me sorprendió a mí misma, saqué mi teléfono del bolsillo de mi vestido. No lo había planeado, pero el gesto se sintió natural, inevitable. No tienen que preocuparse por la ley, Catalina, ni por cómo volverán a casa. Con un par de toques en la pantalla, completé la acción. Les he llamado un taxi. Estará aquí en 10 minutos. La dirección ya está programada para el Aeropuerto Internacional de Miami. Supongo que tendrán boletos de regreso abiertos. El silencio que siguió a mis palabras fue absoluto, pesado, como el aire antes de una tormenta. Sus rostros eran un lienzo de shock puro. La idea de ser despedidos, no después de una pelea a gritos, sino con la eficiencia impersonal de una aplicación de transporte, era una humillación que no habían previsto. Fue entonces cuando Pedro pareció romperse. «¡No puedes hacernos esto!», gritó, su voz finalmente quebrándose. «Soy tu hijo, tu sangre».
dio un paso hacia mí, su mano extendida, no en un gesto de súplica, sino como si pudiera agarrar físicamente el control que había perdido. Me mantuve firme, sin retroceder ni un centímetro. Mi sangre corre por las venas de una nieta a la que nunca me dejaste abrazar. Mi sangre no te da derechos, Pedro, te daba una responsabilidad. Y fallaste en cumplirla. Mi voz era un susurro, pero cortó el aire como un cuchillo. La palabra hijo de sus labios ya no tenía ningún poder sobre mí. Era solo una palabra, un hecho biológico despojado de todo significado emocional. Catalina agarró a Pedro del brazo, deteniéndolo. Su rostro estaba rojo de ira. «Vámonos, Pedro, no vale la pena. Dejemos que la vieja loca se pudra sola en su mausoleo de mal gusto. Ya veremos qué dicen nuestros abogados sobre esto». Comenzaron a recoger sus cosas con movimientos bruscos y furiosos. El bolso de diseño, las llaves del BMW que brillaban sobre la consola. Cada gesto era una agresión, una última muestra de su desprecio. Yo simplemente los observé, sintiendo cómo se disolvía el último lazo que me unía a ellos. No sentía alegría, ni siquiera satisfacción, solo un vasto y profundo alivio, como el que siente un prisionero al respirar aire fresco por primera vez después de una larga condena. Finalmente me paré frente a ellos, bloqueando por un instante su camino hacia la puerta. Quería decir una última cosa, no para ellos, sino para mí, para la Elena que había llorado en silencio durante 13 años. Durante 13 años esperé a mi hijo, dije, mirándolo directamente a los ojos. En su lugar hoy llegó un heredero, un extraño con derechos inventados. Pero esta herencia, dije, llevando una mano a mi corazón, mi paz, mi dignidad, esa no está en venta, nunca lo estuvo, y ciertamente no es para ti. Sus ojos se llenaron de un odio impotente. Supo que había perdido, no solo una fortuna, sino algo infinitamente más valioso, algo que nunca podría recuperar. Sin decir una palabra más, me hice a un lado y abrí la puerta principal. El aire cálido y húmedo de Florida entró, trayendo consigo el sonido de los pájaros y el lejano murmullo de la vida. Ellos salieron sin mirarme, arrastrando sus maletas por el camino de piedra. Observé cómo subían al BMW negro, el coche que simbolizaba todo lo que ellos valoraban. La puerta se cerró con un golpe seco. Vi el coche dar la vuelta y alejarse por la calle arbolada hasta desaparecer. Y entonces cerré la puerta de mi casa. El clic de la cerradura fue el sonido más dulce que había escuchado en mi vida. Era el sonido de la libertad, el sonido del fin y el sonido de un nuevo comienzo. Después de que la puerta se cerró, el silencio que llenó la casa fue diferente. No era el silencio de la soledad que me había atormentado durante años, sino un silencio profundo, denso y lleno de paz. Era el silencio que sigue al final de una larga y dolorosa tormenta. Apoyé mi frente contra la madera fría de la puerta y respiré hondo por primera vez en lo que pareció una eternidad. No sentí la euforia de la victoria ni la amarga satisfacción de la venganza. Lo que sentí fue un alivio tan inmenso que mis rodillas casi cedieron. El peso de 13 años de preguntas, de culpa y de anhelo se había levantado de mis hombros con el simple clic de la cerradura. Estaba libre. Regresé a la sala de estar, que ahora parecía un campo de batalla después de un armisticio silencioso. La caja de madera de Andrés seguía abierta sobre la mesa de cristal con los pequeños tesoros de mi vida pasada expuestos, y en el centro, como un documento de rendición, yacía la carta amarillenta. La tomé en mis manos, pero ya no sentía el dolor punzante de siempre. El papel se sentía ligero, frágil. Caminé hacia la chimenea de mármol, una pieza ornamental que nunca había usado, y sin dudarlo arrojé la carta al hogar vacío. No encendí un fuego. No necesitaba un drama.
Simplemente la dejé allí, un símbolo de un pasado que finalmente estaba listo para ser ceniza. Ya no necesitaba esa prueba de mi dolor, porque ya no era mi dolor lo que me definía. Las semanas siguientes fueron una especie de renacimiento. La mansión, que al principio se sentía como un mausoleo impersonal, comenzó a transformarse en un hogar. Desempaqué las cajas de mi antiguo apartamento que había guardado en el garaje. Mis libros, con sus lomos gastados y sus páginas llenas de anotaciones, encontraron un nuevo lugar en las estanterías de la biblioteca. Coloqué la fotografía de Andrés en mi mesita de noche, justo donde siempre había estado. Compré plantas, llené los jarrones con flores frescas y abrí todas las ventanas para que la brisa de Florida y el sonido de los pájaros inundaran cada habitación. La casa dejó de ser un recordatorio de lo que había perdido y se convirtió en el lienzo de la vida que estaba empezando a construir por mí misma. Como era de esperar, unas semanas después llegó una carta certificada. Era de un bufete de abogados que representaba a Pedro. El lenguaje era frío y amenazante, lleno de frases como derechos del único heredero natural y preocupaciones sobre la capacidad de gestión. Era el plan B en todo su esplendor legal. Hace un mes, esa carta me habría aterrorizado, me habría hecho dudar de mí misma, pero la Elena que la leyó ya no era la misma. Con una calma que nunca antes había poseído, tomé el teléfono y llamé a mi propio abogado, el mismo que había gestionado la herencia de mi prima. Le leí la carta por teléfono y su respuesta fue una risa tranquila. No se preocupe, Elena, me dijo. Nos encargaremos de esto. Están pescando en el desierto. La amenaza legal se desvaneció tan rápido como había aparecido. Mi abogado respondió con una carta concisa, informándoles que mi patrimonio estaba completamente protegido dentro de un fideicomiso irrevocable y que mi testamento había sido actualizado recientemente por un equipo de profesionales que podían certificar mi total lucidez y competencia. Cualquier intento de impugnarlo sería, en sus palabras, frívolo y malicioso. Nunca más volví a saber de sus abogados. Fue su último y patético intento de control, un eco final de una guerra que ya habían perdido. La victoria no fue en una corte, sino en la tranquilidad con la que colgué el teléfono, sabiendo que mi futuro estaba, por primera vez, completamente en mis manos. Con la paz asegurada, me enfrenté a la pregunta de qué hacer con una fortuna que nunca pedí. Una tarde, sentada en la biblioteca, mirando el jardín, tuve una epifanía. Andrés y yo siempre habíamos soñado con viajar, con patrocinar a jóvenes artistas, con devolver algo de la belleza que los libros y el arte nos habían dado. El dinero no podía traérmelo de vuelta, pero podía honrar su memoria de una manera que él habría amado. Decidí crear la Fundación Andrés Rivera, una organización benéfica dedicada a otorgar becas a jóvenes y talentosos artistas latinos de comunidades de bajos recursos. El dinero que había sido el veneno en mi familia se convertiría en el antídoto para otros, una fuente de oportunidades, no de discordia. Los meses siguientes estuvieron llenos de un propósito que no había sentido en décadas. Me reuní con asesores financieros, abogados y directores de organizaciones sin fines de lucro. Aprendí sobre fideicomisos, donaciones y gestión de fondos. Cada día era un nuevo desafío, una nueva oportunidad de aprender. La mansión se llenó de vida, no con el eco de una familia rota, sino con las voces de jóvenes planificadores, artistas y soñadores que venían a presentar sus proyectos. La casa que Pedro y Catalina habían visto como un premio, un botín, se estaba convirtiendo en un faro de esperanza. Estaba construyendo un legado, no de sangre, sino de espíritu. Sobre Pedro y Catalina supe muy poco y no busqué saber más. Un primo lejano me comentó de pasada que habían vendido su casa en Doral y se habían mudado.
aparentemente a otro estado. Al parecer, su estilo de vida estaba construido sobre una montaña de deudas, siempre esperando el próximo gran negocio o, en este caso, la próxima gran herencia. Su partida fue un punto final silencioso. No sentía odio hacia ellos, ni siquiera ira. Sentía una profunda y serena lástima por mi hijo, un hombre que había pasado su vida persiguiendo el precio de las cosas sin entender nunca su valor. Lo perdoné, no por él, sino por mí. Lo perdoné para poder cerrar ese libro y colocarlo en el estante más lejano de mi memoria. Hoy mi vida es tranquila, pero no es solitaria. Esta mañana me senté en el porche trasero con una taza de café, revisando las primeras solicitudes para la beca de la fundación, las historias de estos jóvenes, su talento, su pasión, me llenan de una alegría que el dinero nunca podría comprar. A mi lado, en una pequeña mesa, está la foto de Andrés, su sonrisa cómplice pareciendo decir: «Lo lograste, Elena, protegiste tu dignidad». Y sé que es verdad, la herencia de mi prima me dio una casa, pero la confrontación con mi hija me devolvió mi hogar, el espacio seguro dentro de mí misma. Y esa, descubrí, es la única riqueza que realmente importa. Mi historia no es realmente sobre una herencia millonaria o una mansión en Coral Gables. Esas son solo las circunstancias, el escenario donde se representó el acto final de una obra muy larga y dolorosa. La verdadera lección, la que me tomó 13 años de silencio y un corazón roto para aprender, es mucho más simple y a la vez infinitamente más poderosa. Aprendí que la dignidad no es un lujo que te pueden conceder, sino un pilar fundamental que tú misma decides sostener. Durante años, creí que mi valor como madre dependía del amor de mi hijo. Estaba equivocada. Mi valor siempre estuvo dentro de mí, esperando a que yo misma lo reconociera y lo defendiera, sin importar quién estuviera al otro lado de la puerta, incluso si era mi propia sangre. He llegado a entender que la palabra familia es un verbo, no un sustantivo. No se trata de con quién compartes un apellido, sino de quién está dispuesto a construir, a respetar y a cuidar un espacio emocional seguro contigo. La sangre te hace pariente, pero solo la lealtad y el amor incondicional te convierten en familia. Pedro y Catalina eran mis parientes, pero dejaron de ser mi familia el día que pusieron un precio a su afecto. Mi verdadera familia ahora son los jóvenes artistas a los que ayudo, el recuerdo de mi esposo Andrés que me guía cada día y la comunidad de almas que, como yo, han aprendido a encontrar la luz después de una larga oscuridad. A veces, soltar los lazos que te hieren es el acto de amor propio más grande que puedes cometer. La fortuna que heredé fue una ironía del destino. El mismo dinero que destruyó mi relación con mi hijo se convirtió en la herramienta para construir un nuevo propósito. Pero la verdadera riqueza no estaba en las cifras de mi cuenta bancaria. La encontré en la paz de mis mañanas, en la libertad de no esperar una llamada que nunca llegaría, en la alegría de ver un sueño florecer gracias a la fundación. Descubrí que el dinero solo magnifica lo que ya eres. Para mi hijo, magnificó su vacío y su codicia. Para mí, me dio la oportunidad de magnificar el amor y los valores que mi esposo y yo siempre compartimos. La verdadera prosperidad es dormir por la noche con el corazón en paz, sabiendo que eres fiel a ti misma. Mucha gente me pregunta si he perdonado a mi hijo y la respuesta es sí, pero no de la manera que muchos imaginan. No lo perdoné para abrirle de nuevo las puertas de mi casa o de mi vida. Lo perdoné para cerrar definitivamente las puertas del dolor en mi corazón. El perdón no fue un regalo para él, fue un regalo para mí. Fue el acto final de liberarme de la cadena de resentimiento que me había mantenido prisionera durante 13 años. Perdonar, para mí, significó aceptar que él es quien es.
y que yo merezco una vida libre de la sombra de su toxicidad. Le deseo paz, pero se la deseo muy lejos de la mía. Quizás tú que me escuchas también has sentido el frío del rechazo de alguien a quien amabas más que a nada en el mundo. Quizás has sido invisible hasta que tuviste algo material que ofrecer. Si es así, quiero que escuches bien esto. Tu valor no está en tu cuenta bancaria, en tu casa o en lo que puedes dar. Tu valor es intrínseco, innegociable. Eres valiosa por ser quien eres. No permitas que nadie, ni siquiera un hijo, te haga sentir como un obstáculo o un recurso. Tu dignidad es tu herencia más sagrada y tú eres su única guardiana. No la entregues. Nunca. Mi viaje ha sido largo y a menudo solitario. Pero al final del camino no encontré un final feliz de cuento de hadas, sino algo mucho mejor. Un final real. Un final justo. Me encontré a mí misma. La Elena de hoy ya no es la mujer que se consumía en la culpa y la espera. Soy una mujer que construyó un legado sobre las ruinas de su dolor. Y si yo, a mis 75 años, pude reescribir el último capítulo de mi vida, te aseguro que tú también puedes. Nunca es demasiado tarde para cerrar una puerta que te hace daño y abrir una ventana a un futuro donde tú seas la única protagonista de tu paz. Si mi historia ha resonado contigo, si ha tocado alguna fibra de tu propia experiencia, me encantaría que me lo contaras en los comentarios. A veces, compartir nuestro dolor es el primer paso para sanarlo. Y si crees, como yo, que todos merecemos un final donde nuestra dignidad sea la verdadera herencia, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Juntos, podemos construir una comunidad donde ninguna voz que clama por respeto se sienta sola. Gracias por escucharme.